Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya estamos muy cerca de terminar el año. Con mucho frío, ya nos echamos el año. Es lo que estaba pensando pero no recuerdo en qué fecha se inició el programa, pero no, pues esta televisora inició en enero. En enero, y tenemos un año prácticamente. Se fue rápido. Tenemos 50 y tantos programas. Es algo que verdaderamente una proeza en mi caso, cuando menos. Sí. Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un tema calientito, polémico, actual. Seguramente se han dado cuenta quienes leen las noticias o siguen en los noticieros los debates, que hay una polémica entre el Congreso del Estado, específicamente del diputado Molina, quien es el presidente del Congreso, y la Universidad de Baja California, específicamente su rector. Pero el tema no es nuevo. Hace años otro grupo de diputados planteó un tema similar. ¿Puede el Congreso citar al rector e intrometerse en la vida interna de la universidad? ¿Puede la universidad negarse a participar porque considera que es una violación a su autonomía universitaria? Vamos a ver estos temas y vamos a tratar de encontrar una solución, porque el tema es muy sencillo. Lo que pasa, y adelanto un poco el resultado, la legislación de Baja California está rezagada respecto a la nacional, respecto a la reforma constitucional del artículo 3º, fracción 7 del 2019, respecto a la nueva Ley General de Educación Superior y respecto a la que es la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México. Vayamos pues de inmediato y entremos en calor, porque está duro y intenso el debate. Sí, hay que decir, Amador, como contexto, que fue un citatorio que le hizo el Congreso, entendemos por lo que ha trascendido en los medios, al rector para que compareciera ante el Pleno y pues como si fuera un funcionario prácticamente de cualquiera de los otros poderes. Y la negativa del actual rector, por cierto saliente, en el que no se negó a comparecer, sino simplemente estableció otra fecha y otro formato en el que con mucho gusto podría, al final se negó a acceder a ese citatorio del Congreso. Eso refleja un conflicto, como tú empezabas a comentar ahorita al inicio del programa, que ha sido histórico, ¿no? Sí, no resuelto y que hay que resolverlo. Yo personalmente conozco al rector y yo, siendo secretario general de gobierno, nos vimos en la obligación de platicar con él varias ocasiones y lo cité, pero no así en términos de te mando un citatorio y ven a comparecer ante mí, sino platicamos en la oficina de Catalino Zavala, que entonces era el secretario de Educación, y en la presidencia no miento, era presidente del Congreso. Al principio. Catalino fue presidente del Congreso. No sé por qué fue tan cercana la fecha, y el rector fue con mucho gusto y platicamos, y estuvo el secretario general, ahora rector, y por cierto felicidades, estuvo el abogado general, y se desarrolló un diálogo muy interesante y con una gran apertura de la universidad. Sí, creo que lo que sucedió ahora fue esto de citarlo públicamente para que comparezca públicamente. Pues parece que son las formas, como tú dices. Ahorita te voy a decir, lo que pasa es que hay un conflicto no resuelto
entre Molina y el rector. El diputado Molina. El diputado Molina es una gente seria, yo lo reconozco, he trabajado muy bien con él. Sin embargo, fue consejero universitario y trae una rencilla con la universidad que cada vez que tiene oportunidad la saca. Y el rector, muy en su papel, pues no se deja. No se ha dejado. No lo permite. Pero vayamos al video que se da en 2013 para que vean que no es un tema, lo saca Molina, pero no es un tema no de recién, es un tema que ya viene discutiéndose desde hace años. Adelante, video. Porque tenemos afortunadamente los documentos fechados, inclusive el personal que nos apoya estuvo en la universidad todavía el día de ayer y ni siquiera fueron atendidos. Y creo que eso ya extralimitó la buena relación que debe de existir entre las instituciones. Es una falta de respeto, sobre todo a la soberanía del Congreso, ¿no? Se deja ver claro el autoritarismo que hay y sin lugar a dudas es un tema que habremos que revisar los compañeros diputados, ¿no? No puede seguir la máxima casa de estudios que es motivo de orgullo de cientos de bajacalifornianos, inclusive de muchos legisladores aquí presentes que estudiaron ahí, que pueda seguir en estas condiciones. La actitud y el desconocimiento a la ley, pues sí lo evidencia como totalmente ignorante, porque yo no sé qué asesores tenga o quién le esté diciendo que no estamos facultados para citarlo, estamos facultados de acuerdo a la ley y estamos facultados inclusive para sancionar. Ahora a quien vamos a citar va a ser al Consejo. Aquí está el problema planteado. Ojalá se ve que no es nuevo, porque desde entonces... Oye, ojalá que fuera cierto lo que dijo Fausto Gallardo. Nos vamos a ocupar. Ocúpense, no se han ocupado. Claro, ni siquiera saben en qué consiste el problema. Sí, porque como mencionabas tú y como aparentemente no se enteran, la ley orgánica de la universidad está muy rebasada, ¿no? Es decir, el concepto de autonomía ahí prácticamente no existe. Y es o debería ser obligación de los diputados, los que sean, las legislaturas que han pasado, pues el actualizarla, ¿no? Y más ahora que ya hay una ley general que obliga a actualizar ese concepto, pero no lo tienen claro, ¿no? Porque además, Alfredo, la autonomía no es un decreto. Claro. La autonomía, si la universidad no es... Ahí es donde digo que no se enteran, porque no es la CONASUPO, claro. ¿Verdad? Como dicen, si lee uno la ley orgánica, pareciera que es, bueno, no pareciera, es un organismo paraestatal, ¿no? Ese del gobierno del Estado. Claro. La ley orgánica de la administración de la Universidad Nacional de Baja California dice que la universidad es un organismo público descentralizado del gobierno. Sí. Y si tú aplicas la teoría de la descentralización, entonces... El rector es parte del gabinete ampliado del gobernador. Así es, ¿no? Es decir, si es un organismo descentralizado, la administración pública, léase el gobernador, ¿no? Léase el gobernador. Administración pública es sinónimo de gobernador o de ejecutivo. La administración pública se organiza solamente a través de 2 mecanismos o 3 mecanismos. La centralizada, que son las secretarías de Estado, las descentralizadas, que es cuando creas un órgano que le das autonomía técnica y presupuestal y autogobierno, pero que sigue siendo parte de la administración pública, el gobierno mismo, y las desconcentradas, que es una fórmula intermedia. Intermedia solamente para que la relación subordinación se relaje un poquito, no le das autonomía presupuestal y sí le puedes dar autonomía técnica. Sí, entonces, si eso es así, de acuerdo con la ley, pues la universidad es un organismo descentralizado. Incluso se le aplicaría la ley de entidades paraestatales. No, y sería un empleado del gobernador que lo designaría y lo removería. Pero eso, si bien es cierto que la ley está... que la ley es así, hay otras leyes. Pero muy mal, porque veamos que los diputados se agarran de ahí, ¿no? Es decir, ¿qué no ven lo que dice la ley? Pues no es que lo que diga la ley, es lo que ustedes tienen que hacer para que la ley en realidad termine regulando un organismo con autonomía, con lo que todo eso implica, pero no se entera, pues, ¿no? A ver. A ti te dio clases grandes profesores, entre ellos yo. Sí, oye, pero te dicen que las leyes se interpretan armónicamente. Claro. Es decir, tú no puedes sacar una ley
sola la sacas y te vas y te escondes en el ropero a interpretarla. Si la tienes que No, interpretar... incluso un concepto como eso, no solamente, además de interpretar armónicamente, tienes que hacer un esfuerzo histórico de a ver de dónde sale esto de la autonomía, ¿no? ¿Qué es, qué implica? Y tal cual está la legislación universitaria en Baja California, no refleja lo que es. No, porque la autonomía es mucho más que no puede ser que la universidad sea un organismo descentralizado. Y los diputados, en lugar de actualizar la legislación, se constriñen a ella, ¿no? Dicen, no, pues es que ahí dice, ¿no? Y ahí dice. Pero hay que ver qué dice la fracción séptima del artículo tercero constitucional, que es de 2019. Exacto. Y hay que ver qué dice la ley general de educación superior que obliga a los estados. Lo curioso es que yo no he escuchado, igual se me ha pasado, pero no he escuchado a ningún diputado que hable de esto. Es decir, porque no saben, Alfredo. Sí, perdóname, muchos de ellos son amigos míos y son grandes personas y los respeto mucho como personas, pero no tienen los conocimientos. Alguien debería de decirle al presidente del Congreso, oye, no te metas ahí, vamos a hacer un papelazo. Eso va en contra del concepto de la autonomía. Debo decirte que cuando yo fui secretario general de gobierno, cuando menos 4 veces paré al diputado Molina que quería meterse con la universidad. Pues sí, ajustar cuentas. Al rector y yo le decía, no, no vamos a meternos en este tema, por favor, vamos a dejarlo a un lado. La verdad que el diputado Molina siempre fue respetuoso de mis acuerdos y nunca nos metimos con Pues sí hace falta que alguien ahora... Pues tiene que modificar la ley. Pues sí, pero veamos lo que dice el diputado Molina, que utiliza precisamente el argumento que yo digo de que es un organismo descentralizado. Sí, desde el punto de vista jurídico, pero en esencia la universidad es mucho más que un organismo descentralizado. Vayamos. Sí, pues es ya, yo creo que la quinta, sexta solicitud del Congreso de que pudiera venir. Primero fue a las mesas de trabajo de la Comisión de Gobernación y de Igualdad Unidas para analizar el tema de la iniciativa para introducir el principio de paridad en la elección de las autoridades universitarias. No vino en ninguna de las dos ocasiones. Le pedimos una reunión allá, tampoco la aceptó. Le pedimos que tornara la iniciativa al Consejo Universitario, como marca la Ley General de Educación Superior, y se negó completamente. Igual la Junta de Gobierno, igual el patronato. Y en este caso, la Comisión de Educación lo citó para la glosa. Ustedes pueden revisar el documento del informe en Educación Superior. ¿Viste? La glosa. Para la glosa, es decir, la gobernadora realizó no sé qué actividades durante un año en materia de educación y citan al rector para que él informe lo que a él le corresponde. No quedó claro si es para que él informe o para que esté ahí cuando el secretario de Educación hace una glosa y los diputados tienen dudas. Pues ese es el punto. Olímpicamente están pasando la autonomía por el arco. Pues sí, es tratar como si la universidad fuera un departamento, como si la universidad fuera la CONASUPO, como si la universidad fuera la Comisión Estatal del Agua o cualquiera de estos organismos. Sí, es una... Tú ya lo comentaste. Esto se origina por intereses que poco o nada tienen que ver seguramente con esta obligación que tienen todas las instancias que ocupan recursos que gastan dinero público, pues la obligación que tienen todos de dar cuentas. No, lo que estamos viendo es otra cosa, ¿no? Es decir, y ni siquiera el tema de la paridad, o sea, lo que estamos viendo es... te quiero subordinar a mí. Quieren someter. Yo soy el Congreso y te tienes que someter. Y en ese sentido, ¿no? Yo también digo, desarrollé una amistad con el diputado Molina, pero en ese sentido creo que está equivocado. No, claro que y están equivocados los demás diputados. ¿No? Con la universidad. Así es buscar un problema donde no hay, generar un problema, como si al Estado le faltaran problemas. Diputado, amigo Molina, hay 65,000 estudiantes, ¿para qué los quieres ver en la calle? Sí. ¿No? La autonomía es mucho más allá que un decreto, es mucho más que una ley, pero además, ojo, este tema fue subsanado por reformas recientes. Yo era diputado cuando reformamos la ley orgánica de la Universidad Nacional, a quien por cierto le dedicamos
en el muro de honor de la Cámara de Diputados su nombre a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y reformamos la ley. Y la ley que dice que la universidad es un organismo público del Estado. Sí. No depende del de ningún gobierno, poder ni no es de un del gobierno. gobierno. Es un organismo Es un órgano de público Estado, del sí. Estado. Exactamente. Es del Estado. Entonces es una naturaleza. Y seguro que cuando lo hicieron ustedes, en realidad lo que estaban haciendo era poner en una ley o en el marco jurídico algo que de hecho ya sucedía, ¿no? Reconocer lo que ya sucedía. ¿Quién se va a meter con la UNAM, hombre? ¿Quién se va a meter? ¿Quién se va a meter? Y no quiere decir, como luego a veces se ha pensado, de que haya extraterritorialidad, que ahí no puede entrar la policía. No quiere decir nada de eso. Es la atribución que tienen para darse sus propias normas y planes de estudio. Eso lo vamos a ver más al rato. Vamos a una pausa y regresamos con este tema que está candente. Pues hemos tenido algunas llamadas telefónicas que han preguntado sobre temas que no tienen nada que ver con este programa, pero que tienen que ver con la universidad. Con la UABC, preguntando sobre un terreno en Valle de las Palmas que qué va a hacer con él la universidad. Vamos a mandarle esta solicitud al rector, quejándose de que no hay suficiente cupo para los medicina. aspirantes, pues ya sabemos medicina. que tenemos un problema. Hay que buscar la forma de que el Congreso le otorgue más presupuesto a la universidad. Y vamos a ver exactamente sobre ese tema del presupuesto lo que contesta el rector, porque el rector no es una gente dejada, ¿no? Contesta inmediatamente a los comentarios de Molina, y vamos a ver lo que dice el rector y luego haremos un comentario, porque yo fui presidente de la Comisión de Auditoría Superior de la Cámara de Diputados en el 2000 y no sé si te acuerdas o estabas conmigo o todavía no, ya te habías ido a Europa, pero convocamos a todos los rectores del país, ¿no? Y se les dijo, señores, van a tener que Claro. Fue público eso, se ¿no? les va a auditar porque son fondos porque son públicos. fondos públicos y que la autonomía no, la autonomía no nos vamos a meter en la autonomía, sino los gastos van a ser revisados por el órgano superior de auditoría superior de la Federación, y vamos a ver lo que dice el rector. Que la Universidad Autónoma de Baja California no rinde cuentas. Cuando hace más de 20 años se discutía en el tema jurídico si se violaba o no se violaba la autonomía universitaria, o que las universidades rindieran cuentas, esta universidad fue la primera en levantar la mano y decir, vengan, audítenos, revísenos, y desde entonces, pues año con año, tenemos aquí tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a la Auditoría Superior de Baja California revisando nuestras cuentas. Tienen cubículos en la rectoría y todos los días nos están revisando. Por otro lado, yo creo que pues ha sido 4 veces diputado el diputado Molina, y yo no puedo saber si no sabe o está fingiendo no saber, pero la verdad es que pues él aprueba la cuenta pública de la universidad año con año. Entonces cada año nosotros mandamos nuestra cuenta pública al Consejo, nuestros estados financieros al Consejo Universitario, se van al Congreso, se revisan, y es ahí el Congreso quien dice si se aprueban o no las cuentas públicas. Yo creo que es absurdo decir que no rendimos cuentas. Yo creo que esto más bien se trata de un capricho. Quiere sentar al rector y estamos en un proceso de sucesión rectoral, y yo creo que no se vale hacerle esto a la universidad. Bueno, ahí ven más claro, más claro no se hay puede. tiro, como dicen, hay tiro, dijera el comentarista. hay tiro, dirían los panistas, ¿no? Bueno, pues aquí se ve claramente que hay dos visiones, y efectivamente durante mucho tiempo las universidades objetaban que como eran autónomas no podías, que un ente externo del gobierno no podía entonces revisarles sus siendo, cuentas. a mí me tocó ser presidente de esa
de esa comisión, y obligamos a todas las universidades del país a abrir sus como cuentas, debe ser, ¿no? Es dinero público, son de los revisables, impuestos. son revisables por el órgano superior, pero no por el Congreso, no por un grupo de diputados, que unos del PAN, unos del PRI, No, eso de es una Morena, función técnica, sino ¿no? por un órgano técnico totalmente autónomo, con personalidad jurídica que trasciende la política. Ese es el que debe revisar, y sí debe haber En una... ese sentido tiene razón el rector, ¿no? Sí, O claro, sea, debe haber una superitación, es decir, te debes de cuadrar con el órgano que revisa las cuentas. Pero fíjense que no solamente las universidades, sino aprovecho, todas las fundaciones, todas las personas morales que ejerzan reciban fondos públicos federales tienen que responder, rendir cuentas, ¿no? claro. Tienen que rendir cuentas de en qué lo gastaron. Ese es el nuevo... Pero aquí estamos hablando de eso que efectivamente de una manera inobjetable sucede, es decir, que le revisan las cuentas a todos, pero aquí estamos hablando de otra cosa, por lo que pudimos ver de nuestro amigo el diputado Molina. Es decir, aquí en el fondo ni siquiera es tanto el revisar las cuentas, sino es ven porque te estoy hablando y siéntate aquí. Sí, claro. Y eso es lo que es el rector. Te quiero demostrar que yo soy el que mando aquí, ¿no? Y pues esa es la parte en la que... Y eso me parece muy peligroso, es una actitud... Bueno, lo que pasa es que yo digo y hasta que ahora ha sido prudente el rector, por más que fue muy claridoso, pero bueno, pues quizá aquí no te dice que un rector dice... ¿Y dónde está Catalino? Pues sí, ahí el secretario de gobierno. ¿Dónde está el secretario de gobierno que no le dice que decir, no me metas en problemas al Estado, que no hay problemas realmente? Bueno, sí hay muchos, pero no quiero otro, ¿no? Pero no quiero generar un problema donde no lo hay. De esa naturaleza, entonces sí, hay muchos problemas. A eso me refiero, que habiendo tantos, pues ¿para qué me generas otro, no? ¿Para qué me generas? Y pues hasta ahora el rector, por más que... Y lo dejaron, lo dejaron este pleito de que dijera y que ha citado. Lo cual se antoja como para pensar que desde el gobierno del Estado, y esto es una suposición, no es que esté enterado de algo, pero pues que no ven tan mal que a la universidad se le trate de recordar quién es el que manda, lo cual sería muy, muy, muy grave, ¿no? Porque efectivamente yo me lo pregunté, como es tú, bueno, ¿y por qué desde el gobierno pues no hablan con los diputados y dicen, bueno, señores, pues ¿para qué van a generar un problema donde no lo hay? ¿Por qué lo están dejando pasar? Pues sí, como dice el rector, casualmente fue ahora que había sucesión. Afortunadamente ya se dio la sucesión ayer o antier, fue nombrado un nuevo rector por unanimidad y bueno, pues ese tema ya se resolvió. ¿Habría habido alguna intención maligna? Lo peor del caso es que si ahorita cesan estos esfuerzos por traer a la universidad al Congreso, pues uno se va a quedar pensando mal, ¿no? Va a decir, bueno, entonces todo tenía que ver con la sucesión. Podría ser, ¿no? Podría ser, pero la verdad es que qué bueno que entre la madurez. Mira, la autonomía, y eso se lo quiero reflexionar a la gente, no fue una dádiva del gobierno. Sí, ¿no? La autonomía no fue tampoco una lucha de los maestros. La autonomía no fue una lucha de la sociedad. La autonomía fue una lucha de los estudiantes. Fueron los estudiantes los que lograron la autonomía. En 1917 se llevó a cabo un cambio de rector en la Universidad de Córdoba, Argentina, y eso generó un movimiento. Eran muy poquitos los estudiantes, eran 1,500, y 1,000 firmaron que no aceptaban el nombramiento del rector y convocaron a toda Latinoamérica a una convención sobre el tema de la autonomía universitaria. Córdoba, 1918. Córdoba. Ese fue el primer antecedente de la autonomía. Y curiosamente, el primer estado o la primera universidad del país que se convierte autónoma, no sé por qué, porque no he estudiado bien el tema, es la Universidad de San Luis Potosí, en 1923, antes de la UNAM, ¿no? En la UNAM, pues hay un movimiento, el rector era nombrado por el presidente de la República, los alumnos no aceptan
al rector ni al secretario general de la universidad, y se genera un enorme movimiento en 1929. Encabezado por una persona a quien yo tuve el enorme privilegio de conocer, don Alejandro Gómez Arias. Alejandro Gómez Arias era uno de los grandes oradores de México. Cuando en México había concursos de oratoria que el periódico El Universal lo promovía, no, pues era muy famoso y el que ganaba se convertía en una celebridad. Alejandro Gómez Arias fue uno de estos campeones de oratoria y escribía, y yo lo seguía. Ya esa revista pues ya pasó a la historia, aunque todavía se publica, El Siempre. Don Alejandro Gómez Arias escribía en El Siempre. Entonces yo la verdad me empapaba mucho de su pensamiento. Don Alejandro Gómez Arias fue el líder estudiantil, claro, ¿no?, de 1929, que para la universidad, ¿no? En ese tiempo la universidad no estaba en el campus, el campus actual. Estaba en el centro de la ciudad. Estaba en el centro de la ciudad y había, Alfredo, un barrio universitario como en París. Como en París, ¿no? El barrio latino. Un barrio universitario donde había 50 pulquerías, donde había 40 cines, donde había casas del estudiante. Pues ese barrio estaba allí, sí, edificios, todos edificios coloniales, sí, que todavía existen, alrededor de Santo Domingo, la Escuela Nacional Preparatoria, toda esa zona ahí. La Escuela Nacional de Jurisprudencia. Escuela Nacional de Jurisprudencia, efectivamente. Sí. Toda esa zona era el barrio universitario. Ahora, hay que también tener en cuenta que lo que estamos viendo ahorita en Baja California, más allá de que es un tema local y que a lo mejor quizás es de coyuntura o tiene que ver... hay que reformar esa ley para que no haya... Claro, pero me refiero a que más allá de lo que está pasando, siempre ha existido la tentación desde el gobierno, el que sea, y no estoy hablando de México, pero sobre todo los países en vías de desarrollo, de meter la mano en las universidades, porque ahí está, bueno, pues se supone que ahí debe de estar las mentes más brillantes, ahí deben de formar a los... Las críticas, exactamente. Mira, entonces, por eso es que siempre ha existido esta tentación de controlar, ¿no? No es algo nuevo tampoco. Hay más de 5,000 instituciones de educación superior y solamente hay 37 universidades autónomas. ¿Qué quiere decir con eso? Que el gobierno no le gusta la autonomía, no le gusta que haya libertades, no le gusta que haya crítica, no le gusta que haya movimientos sociales, no le gusta que haya... sí, ya vamos a la pausa, nada más termino la idea. Por eso es que crean el COBACH, el CONALEP, los institutos tecnológicos y todas estas instituciones. Que regresemos hay que platicar mucho más de este tema porque siempre está ahí la tentación. Vamos a la pausa. Estamos hablando, amigas y amigos, de un conflicto que se viene dando desde hace años entre el Congreso del Estado y la Universidad de Baja California por imponer su autoridad, y todo se debe, vimos, porque hay una ley antigua que dice que la universidad es un organismo descentralizado, cuando ya a nivel nacional la Constitución, la ley de la UNAM y otras instituciones establecen que es un organismo del Estado y no pertenece a ninguno de los poderes. Pero el tema no es un tema meramente... No, decíamos que siempre ha existido esta tentación, ¿no? Jurídico, sino es un tema que tiene más fondo, política, porque pues ahí las universidades es en donde se destinan recursos para formar a los futuros profesionistas y donde está la gente pensante, ¿no?
¿no? Y donde eventualmente puede haber mentes críticas. Por eso no estoy hablando nada más de lo que pasa en Baja California. Por eso hay una tentación de tratar de controlar lo que pasa en Baja California no pasa. No pasa que en Baja California ha sido siempre una universidad que por mucho menos de lo que estamos viendo aquí, en otras partes del país ya se hubiera levantado los estudiantes en armas, digo. ¿Por qué vuelvo a insistir? Porque la autonomía no es un tema de los maestros ni de las autoridades, es un tema de los estudiantes. Y aquí hace falta conciencia, perdón si ofendo en hacer esta reflexión respecto a lo que significa ser estudiante de la universidad y ser el que ejerce la autonomía. La autonomía tiene cuando menos 3 grandes implicaciones. La primera, se gobierna a sí mismo. Eso es algo que le quitan al gobierno federal en la reforma de 29 y que se lo quitan en Argentina al gobierno argentino y establecen una participación dual, aunque realmente es tripartita. Digo es dual porque es alumnos y maestros, pero realmente es alumnos, maestros y autoridades. Y ellos crean unos órganos, en las facultades se llaman consejos técnicos, a nivel de la universidad hay un consejo universitario donde hay representantes de todos los investigadores, alumnos, profesores. Y este poder legislativo universitario es el que aprueba el presupuesto. Sí. ¿No? Porque esa es otra de las grandes consecuencias de la autonomía. Administrar tu propio patrimonio. Tú eres el Congreso, tú me lo das a mí, pero ni es tuyo, es del pueblo. O sea, tú agarras y la universidad requiere dinero para que pueda cumplir bien con sus tareas educativas. Y me lo das a mí y yo me reúno con el Consejo Universitario y le digo, a ver, ¿qué vamos a aplicar esto? No, pues que necesitamos medicina, necesitamos campos, que necesitamos reactivos químicos, que necesitamos una nueva área de ciencia de la informática, etcétera, etcétera. Y la universidad maneja su propio Fíjate que estaba ahorita recordando, ahorita que mencionas eso, que en la administración del gobernador Bonilla se le dio se cubrió un adeudo histórico que se tenía con la universidad, 1.700 millones de pesos, y curiosamente sí hubo, desde afuera obviamente, yo no soy profesor de la UABC, pero sí hubo algunas manifestaciones de críticas hacia el gobierno por no estarle dando los recursos a que está obligado el gobierno, pero tampoco se vio tanta crítica hacia el gobierno, lo cual refleja que falta más conciencia crítica, ¿no? Claro, es decir, ¿cómo que no le da el gobierno el dinero que por ley tiene que dar la universidad y no hay protestas? Sí, una lucha histórica que tú la puedes, tú revisas YouTube, ahí ves distintas manifestaciones del rector actual, no le estoy dando... Sí, pero me refiero a la comunidad universitaria en general, la comunidad estuvo muy sí, como que estuvo muy apática, ¿no? Bueno, pero hay otro elemento bien importante, dije que había cuando menos 3 grandes consecuencias de la autonomía, y la otra es la más importante desde mi punto de vista, que es la libertad de cátedra. Claro. ¿No? Yo cuando voy y doy clase, critico al presidente, critico a los gobernadores, critico al rector, ¿no? Sí, es una de las manifestaciones tangibles y quizá de mayor importancia de la autonomía, ¿no? Que un profesor sepa que al llegar al salón de clases nadie lo va a reconvenir o lo va a acusar o lo va a sancionar, con ninguna autoridad podrá por lo que él diga. Yo tuve un maestro, ¿no? Quizá el más duro de toda la universidad, todavía vive, se llama Ernesto Gutiérrez y González. Claro. Me dio obligaciones y el maestro decía que salvo a su clase, dice, aquí lo difícil en esta facultad es solamente pasar el examen de admisión, y si un orangután lo pasa y lo sientan todo el día, se gradúa, no se titula, termina la carrera. Y luego decía, el maestro Jorge Sánchez Cordero, el papá de la ministra, me dio clase, la actual senadora, ¿no? Y decía que el maestro Sánchez Cordero agarraba las boletas de los alumnos y las aventaba arriba del escritorio, que los que
caían arriba sacaban 10 y los que caían abajo también, porque era un barco, ¿no? Entonces, era una crítica este profesor al director, a todo el mundo, pero era un hombre que ganó su cátedra, la ganó por oposición, entonces no lo podían prohibir que diera clase, pues no tenía que. Y los grandes movimientos, mi amigo Antonio Santos, que hoy es uno de mis mejores amigos, fue líder del movimiento estudiantil de 85, ¿no? Del CEU aquel. Del CEU, que estuvo en contra de Carpizo, lo obligaron a hacer un congreso universitario, le negaron la posibilidad de que aumentara las cuotas en la universidad, es decir, hay una conciencia de clase y una conciencia de que estás en la universidad, ¿no? Te permite tener una libertad de decidir, un espacio personal de libertad, que el gobierno no se puede meter contigo. Exactamente. ¿No? Puede ser que no le guste. Sí, claro. Por eso decía que, como dices tú, pues nada más hay 37 universidades autónomas y hay 5,000 centros universitarios. Sí, porque no les gusta. La autonomía no es algo que le guste al poder. No, al poder. Y además, bueno, siempre ves una manifestación y si vas a la universidad y en la UNAM, cuando menos, y ves en las islas alguien que está hablando en contra de no sé qué, y vas a la otra y habla de no sé quién, y todos. Sí, siempre en algún auditorio de la universidad hay alguna conferencia en la que se está criticando a alguna autoridad, ¿no? Pero también la universidad es la que debe analizar los grandes temas nacionales. Ya no lo hace la universidad. Pues sí, da esa impresión. Yo en 1979 me tocó ser alumno de Jorge Carpizo y celebramos los 50 aniversarios de la autonomía. Ya te dije que me mandaron a que fuera por Alejandro Gómez Arias y lo llevara a una comida. Pero se hicieron unos coloquios que sacaron los libros azules de este tamaño, que seguramente los has visto. Unos se llaman Los Grandes Problemas Nacionales. Entonces ahí vienen las discusiones de cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. La universidad no solamente debe generar un buen médico, un buen dentista, un buen contador, un buen licenciado, debe de crear una conciencia crítica para la sociedad. Sí, como parte de su tarea de difundir la cultura, ¿no? Y si no creas conciencia crítica, no estás cumpliendo con tu tarea, eres solamente una escuela de educación superior. Y no, en la universidad tiene que haber discusión, y hay que decir que las grandes universidades del mundo son muy críticas. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando me tocó irme becado a estudiar a Estados Unidos, conocí a alguien que había estudiado ya una primera maestría en la Universidad de Harvard o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en economía o en ciencia política, algo así. Y me decía, y era un abogado de origen argentino, que había estudiado la carrera en Argentina, y me decía, oye, es que cuando yo llegué a esa universidad, yo creí que todos estaban locos, que todos eran comunistas. No, sí, pero así, escandalizado él mismo, ¿no? Se veía a sí mismo como, yo estaba asustado. ¿Pero porque ejercían esa crítica? Es decir, porque los profesores o los alumnos hablaban con toda la libertad del mundo y ejercían la crítica, obviamente, en esas carreras, en los programas de ciencia política, pues es inevitable, ¿no? Pero o sea, las grandes universidades del mundo son así. Claro. Tienen que tener eso. Eso es lo que las hace mejores, ¿no? Poca gente sabe que el movimiento estudiantil de los 60 empezó en la Universidad de Kent y en la Universidad de Duke, en dos universidades norteamericanas que son bien críticas y privadas. Ahí empezaron los movimientos. Después fue París, la Sorbona en 1968. Berkeley aquí cerca también, Berkeley ¿no? también, y luego pues, ya la UNAM, pero si no hay crítica, no está cumpliendo su papel. No está cumpliendo su papel la universidad. La universidad tiene que haber crítica. ¿Quién ejerce la crítica en Baja California? Porque parecería, si no hay crítica, que todo está bien en la sociedad, ¿no? Sí, pero pues no, ¿verdad? No es el caso. Tienes que criticar y proponer. Claro, y proponer. O sea, no queremos profesores que solamente vayan y cumplan con su tarea, con su hora de plan de clase. estudios. No, sino queremos que generen un pensamiento crítico, ¿no? La autonomía es la cuna de la crítica, Alfredo. Claro. Si no hay crítica, no hay verdadera autonomía. No se ejerce esa autonomía. Decía Barrosierra, quien fue rector de la universidad en 1968, decía que la autonomía no es un privilegio, es una responsabilidad, ¿no?
Es una responsabilidad que tenemos todos los que vamos a la universidad de criticar, de analizar, de proponer, de estar inconforme, como decía Allende, ¿no? Y ser joven y no ser inconforme es una contradicción hasta biológica. Pues sí, y todo este concepto de lo que es revolucionario, ¿no? todo lo que este concepto de lo que es la autonomía es lo que aparentemente no le ha quedado claro a algunos diputados, por lo menos, o no quieren asumirlo, ¿no? Y a la misma comunidad estudiantil, es decir... No, porque creen que la universidad es solamente una escuela grandota. Una escuelota. Una escuelota, ¿no? Que tiene 65,000 alumnos, no. Y que nomás se dedica a formar los próximos... La universidad no solamente forma, la universidad también crea conciencia crítica. Y esa conciencia crítica falta en este estado, ¿no? Y ya sé que luego no les gusta porque, no, pues si luego los estudiantes se la pasan en la calle haciendo propuestas y manifestaciones y suspensión de clases, sí, es cierto, tiene sus inconvenientes, nada más que eso también genera una conciencia crítica. Muchos de los cambios que se han dado en este país se han dado precisamente porque la universidad está ahí presente con una conciencia muy crítica. Pues yo creo que todo tendría que empezar, o sería un buen momento, con base en lo que está pasando, pues para empezar, para actualizar la legislación universitaria, ¿no? La ley orgánica. Les mandamos un mensaje a los diputados. Están equivocados. La universidad no es una oficina más del gobierno del Estado, no es un funcionario de la gobernadora, es el rector de una universidad que se gobierna a sí misma, que ejerce su presupuesto a sí misma, así directamente, y que genera crítica. Esa es la universidad. Y nadie está en contra de que se fiscalice esos recursos, como se hace ya, digamos... Es que una cosa es la fiscalización y otra cosa es... La esencia. Ven y siéntate aquí, yo soy tu papi. Esa es la parte que, ¿no? Que me parece que se están equivocando en el Congreso, que curiosamente yo no he escuchado a algún diputado que hable en contra de eso, ¿eh? O sea, a lo mejor sí los hay quienes no estén de acuerdo, pero no se quieren meter al tema o no lo ven relevante, pero sí parece ser un tema relevante, ¿no? Por supuesto que es un tema relevante. Desde las instancias políticas del Estado, pues se le esté tratando de... A ver, no sé si someter, pero... Hoy no pasó a mayores, pero puede pasar a mayores en cualquier momento, donde ese enfrentamiento se puede dar. ¿Por qué? Porque hay que cambiar esa ley, hay que cambiar para establecer claramente que la universidad es un organismo del Estado de Baja California, no del gobierno, no de un poder, sino de todos los bajacalifornianos, y esa para que luego no vengan, ¿no? Los abogados, ¿cómo le llamaban? Huichihuacayeros o cómo leguleyos o qué? No, sí, pero había huizacheros le llamaban en la universidad, huizacheros ahí dice a ver las comas y los puntos y a recitar el artículo tal cual está literalmente. No, sí hace falta y que bueno, pues sí debería servir. Sería un buen momento para que se modernizara y se actualizara este concepto, se incluyera en la legislación universitaria o en la ley orgánica de la universidad por lo menos, y que también la comunidad universitaria lo asuma, porque hemos visto al rector que pues, me parece que en todo su derecho se ha plantado en frente a estos pues a estos esfuerzos del Congreso, por no llamarles de otra manera, pero no solamente debe ser el rector, claro, ha sido el rector, porque el rector es valiente. Claro, sí, ¿no? Y es un hombre comprometido. La comunidad universitaria de Baja California es muy amplia. ¿No? O sea, a ver, no invitamos a este programa a varios, no voy a decir los nombres para que no, para no quemarlos. A miembros de la comunidad universitaria. No quisieron venir porque le sacaron al tema. Tienen miedo. ¿no? Tienen miedo. Le sacaron al tema. ¿No? En buena hora está un rector valiente que plantó cara, ¿verdad? Pero después de él, pues no es el único. Yo estoy en ese tema y me invitas. Pues claro. Yo vengo a hacer una defensa de la universidad, ¿no? No, pero era como aquellos viejos tiempos de Fidel Velázquez. El que se mueve no sale en la foto. El que se mueve no sale en la foto, ¿no? Sí. Esos tiempos ya pasaron. Hoy hay una vida
más activa, dinámica, tenemos que comprometernos, tenemos que generar conciencia crítica, tenemos que estar estableciendo nuestras verdades y apuntando a lo que está mal para que cambie. Les damos las gracias por su atención. Tenemos que despedirnos porque se acabó el tiempo. Espero que la semana que entra podamos analizar las propuestas, el plan B aprobado por el Congreso para la reforma electoral. Claro. Les deseamos a todos una feliz Navidad, si es que no nos vemos antes en otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y la presencia de Alfredo Estrada Caravantes. Muchas felicidades a todos.